Entonces, propone una suerte de alianza transitoria de clases. La revolución debe esperar un poco y funda la Agrupación Revolucionaria de Izquierda. Solo el Partido Comunista de Venezuela se queda en el país. Desde la clandestinidad se propone acercarse a las masas obreras. Edita el primer manifiesto formal del comunismo, cuyo título es Lucha por el pan y por la tierra. Proclama la unidad del proletariado para enfrentarse al resto de las clases sociales, pero su proclama está cercenada por el miedo. Venezuela sigue en paz. ¿Cómo es Venezuela después de 27 años de gobierno gomecista? Un país diverso en relación con el pasado. Un régimen centralizado desde el punto de vista político, desde el punto de vista administrativo y aún desde el punto de vista físico y económico por lo que tiene que ver con el plan carretero y por la vinculación de las regiones a través de la red de comunicaciones. Es un país distinto por la presencia del capital norteamericano y por supuesto por la explosión del petróleo, por el desarrollo de esa revolución que implica la industria extractiva. Pero también es distinto el país porque las clases sociales son como las que existen ahora. Se incorpora el proletariado, que no existía antes, por supuesto. Venezuela es como la conocemos ahora, o como la vivimos y sufrimos ahora, debido a que durante 27 años un experimento extraordinario causó una revolución. Venezuela se incorpora al capitalismo contemporáneo mientras está en Miraflores o en Maracay el general Juan Vicente Gómez. Solo que esta incorporación al capitalismo contemporáneo no fue homogénea. Significó, en primer lugar, la presencia del propio dictador, y la presencia del propio dictador implicaba la presencia del pasado, la presencia del elemento rural, de la injusticia, de muchísimas deformaciones y, por supuesto, de la mano dura que va a determinar que las modificaciones, en última instancia, respondan a la mano de la tiranía. La muerte encontró al general en su cama en 1935. No fueron los caudillos, ni los muchachos del 28 los que destronaron al dictador. No hubo revolución. Por ende, no hay fracturas en el poder. El gomecismo manda sin Gómez. El general Eleazar López Contreras, su ministro de Guerra y Marina, toma el poder. Hombre de uniforme profesional y acólito de Gómez durante 27 años. No participó en el régimen de terror y torturas que amordazó a Venezuela durante tantos años, pero tampoco levantó su voz para impedirlo. Sin embargo, hay cambios. Su gobierno tiende a eliminar los procedimientos brutales de su antecesor, pero no deroga el inciso sexto que limita la libertad de expresión y proscribe al Partido Comunista. Aun cuando enfrenta a Eustoquio Gómez y lo hace desaparecer del panorama político, apoya a otros representantes del viejo gomecismo. Vientos huracanados comienzan a soplar sobre el gomecismo. En 1936 se manifiesta en La Pastora y en la Plaza Bolívar de Caracas contra la vieja guardia. Protestas y disparos se escuchan en Valencia, Barquisimeto y Maracay. Estalla una huelga general y a fines de año los obreros petroleros detienen sus actividades. En este marco de efervescencia política, vuelven los muchachos del 28. Ya no intentan hacer actos culturales ni elecciones estudiantiles. Vienen con proyectos políticos. Unos hablan de revolución, otros de policlasismo. Entonces, el reformador tiende a ceder frente a la presión.
Acorta el período constitucional de gobierno hasta 1941, pero no modifica la forma de elección del Ejecutivo, ni de los cuerpos deliberantes de mayor trascendencia. Confisca los bienes del difunto general y de sus allegados, e introduce algunas reformas sociales que favorecen al trabajador. También introduce cambios en la administración pública. Crea el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Agricultura y Cría y el Ministerio de Sanidad. Nuevas dependencias como el Banco Industrial de Venezuela, el Instituto de Inmigración y el Instituto Nacional de Higiene. El gobierno también atiende a la industria petrolera. Para ello, suspende el otorgamiento de nuevas concesiones y se hace una revisión del régimen pertinente. También se ocupa de la materia educativa y cultural. Funda el Instituto Pedagógico Nacional y crea una red nacional de escuelas normales, además de construir edificios para liceos y escuelas primarias. Se construye el Museo de Bellas Artes y el Museo de Ciencias Naturales. Hay renovación en la literatura y nuevas ideas se asoman al país. Hay en efecto aperturas, reformas, pero el país político sigue siendo contenido por la vieja estructura. El período constitucional llega a su fin y el reformador busca a un hombre. El gomecismo, sin Gómez, tiene su candidato. El hombre llena los requisitos. Es militar y andino, una buena hoja de servicios y es garante de la continuidad. Entonces, el Congreso vota por el nuevo presidente para el período 1941-1946, Isaías Medina Angarita. Aun cuando para el gomecismo está en el poder un hombre de confianza, Medina decide mantenerse a prudente distancia de sus postuladores. Estructura su gabinete con un grupo de notables que tendrán por objetivo reimpulsar el proceso modernizador del país. Una aristocracia del pensamiento encargándose de guiar al pueblo hacia el porvenir democrático. Para ellos, el pueblo aún no está preparado para la libertad. Aún se requiere de un hermano mayor benévolo que lo lleve de la mano. Aún persiste el lastre del bárbaro guerrero que se heredó del positivismo progomecista. Medina se aleja aún más del gomecismo al otorgar la libertad a los partidos políticos. El presidente considera que las masas deben ser encausadas por organismos que no declaren la guerra al sistema. Acción Democrática se legaliza como partido en 1941 y de inmediato comienza una exitosa campaña nacional. Rómulo Betancourt, en gira por el país, lleva su mensaje hacia los pobres. Está en las ciudades, en los pueblos, en el campo. Betancourt pide la elección directa y secreta del Ejecutivo Nacional, ataca al gobierno y propone una revolución sin traumas. El Partido Comunista aún no puede ser legalizado. El inciso sexto se lo impide, pero actúa bajo el nombre de Unión Municipal. En 1942 se crea Acción Nacional, movimiento liderizado por el joven Rafael Caldera, que se propone como lucha enfrentar la amenaza bolchevique en el país y a todas aquellas ideologías exóticas que atentan contra los valores de la tradición. El gobierno, en vista del arrollador avance de los partidos políticos,
funda el Partido Democrático Venezolano. Ahora, la apertura política se incrementa. Se suprime el inciso sexto. Se permite el voto directo para diputados al Congreso. Se establece el voto femenino en las elecciones municipales y la representación de las minorías en los cuerpos deliberantes. Hay elecciones municipales en 1941. En 1943 se renueva la mitad de las cámaras del Congreso. En 1944, Caracas elige ediles. Ahora las masas reciben un abanico de mensajes políticos. Ahora hay opciones para elegir. Venezuela es definitivamente otra. A Medina se le puede ver en actos populares. Va hacia el pueblo. Venezuela no conocía este estilo. Propone un gran concierto nacional que concilie los intereses en pugna. Favorece a los trabajadores mediante reformas que mejoran sus vidas, pero cuidando de no lesionar excesivamente a los patronos. Los empresarios protestan en bajo tono. Ellos desconfían de los otros partidos que están agitando las masas. Pero Medina no se desborda en los cambios. No cederá ante el clamor de los partidos para que permita elecciones directas y secretas. Tampoco toma en cuenta a las nuevas promociones de oficiales del ejército. Ellos son garantes de la continuidad del hilo constitucional, pero solo ocupan un lugar insignificante en la política del gobierno. Se acerca el fin de su período constitucional. Los partidos pugnan por obtener elecciones, pero el gobierno se impone. Diógenes Escalante, el flamante embajador de Venezuela en los Estados Unidos, es el candidato del gobierno. El diplomático se perfila como una buena opción. Incluso Acción Democrática lo respalda. Pero Escalante sufre una grave enfermedad que lo incapacita. Entonces, el gobierno se ve obligado a proponer a Ángel Biagini, ministro de Agricultura y Cría, lo que es visto como una nueva imposición del poder, un nuevo candidato escogido a dedo por los herederos del gomecismo. Hay malestar en Acción Democrática y en el ejército. El gobierno no cede. El 18 de octubre de 1945 es derrocado el presidente Medina. Acción Democrática y oficiales de nueva graduación del Ejército Nacional toman el poder. El presidente espera en su despacho para ser arrestado por los nuevos actores que protagonizarán el drama político del futuro. El gomecismo llega a su fin. Durante 45 años, la nación estuvo regida por los andinos. En 1945, cambia el espectro político del país. La Junta Revolucionaria de Gobierno está dispuesta a proceder con serena, pero inquebrantable y resuelta energía contra quienes pretendan propiciar el retorno a las condiciones político-administrativas. Seguirá metida en cintura. La protesta armada de pueblo y ejército, fraternizando en las calles luta y uniforme, como en los días estelares de la nacionalidad, cuando las masas artesanales y agraristas. A lo largo del programa que concluye, se ha expuesto lo que pudiera entenderse como la esencia de lo que fue ese periodo de nuestra historia contemporánea, sucedido bajo el signo del gomecismo. No circunscrito en exclusividad, aclaramos nuestra idea a ese trozo del mismo que con mano férrea arbitra el general Juan Vicente Gómez durante 27 años. Los gobiernos de los generales Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita van a cerrar
ese periodo que casi cubre la mitad del presente siglo. Son gobiernos legítimos y francamente abiertos hacia la recuperación de la idea republicana civilista inicial de la independencia. Entonces, durante esos periodos de esos gobiernos es cuando va a comenzar la conformación de la idea de la República Popular, democrática y representativa, cuyos rasgos más resaltantes constituyen la temática del próximo programa.